Adelante, doctor Abe. Ok. Hola a todos. Soy Yu Abe, médico psiquiatra japonés. Voy a comenzar mi presentación. Ya compartiré salud mental, salud mental de los extranjeros y la infección por el coronavirus en Japón. Situación de residentes extranjeros en Japón. Número de extranjeros está aumentando, alcanzando los 2.9. Antes. Millones en 2019. Sin embargo, el gobierno japonés no permite la entrada de inmigrantes y enviados al país. Y el número de extranjeros aumente. Actualmente es el 2.4% de la población total. La aceptación de refugiados es solo 44 en 2019. Siguiente, por favor. Situación de la infección por coronavirus en Japón. En primera hora de infección se produjo desde marzo hasta mayo y así hizo el estado de emergencia. La segunda ola comenzó, continúa, pero el número de máximo de personas infectadas es de 1.600 al día. Siguiente, por favor. En comparación con los países occidentales, Japón tiene una menor cantidad de infectados. Se consideran algunas de estas hipótesis como explicación. Primero, los japoneses no tienen el hábito de hacer contactos físicos como abrazarse, besarse o darse la mano. Muchos japoneses tienen polinosis, tienen la costumbre de usar máscaras. Muchos japoneses son más delgados y tienen menos enfermedades subyacentes como la diabetes. A muchos japoneses les gustan la limpieza y tienen una idea higiene estricta. Los japoneses tienen tendencia a hacer una vida social más cerrada y modesta. Siguiente, por favor. Ok. Presento unos datos de los pacientes extranjeros de nuestra clínica multicultural en centro de Tokio. Primero, de marzo hasta
a 31 de septiembre durante 7 meses. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El número de pacientes extranjeros, el primera visita está aumentado o alcanzado o 100. Siguiente, por favor. Número de nuevos pacientes extranjeros por continente. El porcentaje de nuevos pacientes extranjeros que visitaron nuestra clínica es 25 o latinoamericanos, 15% o estadounidenses, 10% o europeos. Por, recientemente, años número de asiáticos ha aumentado. Siguiente, por favor. Y sistema de residencia. La mayoría de los nuevos pacientes visitantes clínica gracias a página web siguiente por boca a boca has seguido de diferencia médica. Diferencia de instituto de consulta. Diferencia de lugar de trabajo y escuela. Siguiente, por favor. Siguiente. Diagnósticos. Más o menos el 45% de los pacientes sufren depresión. El siguiente es B. Trastorno de ansiedad, trastorno de desarrollo, trastorno de adaptación, trastorno bipolar. El siguiente, por favor. Algunos casos de enfermedades mentales provocadas por el COVID-19 está aumentado. Comenzamos en abril con 6 de mayo, 7 en junio o 11 en julio. En particular, se supone que los residentes extranjeros se vieron más afectados por el COVID-19 porque era difícil obtener información precisa y tuvo tendencia a estar aislado. Siguiente, por favor. Acerca de impacto psiquiátrico de COVID-19 en la salud mental. Desde el punto de vista de nuestra clínica multicultural, ha aumentado una fobia contra el COVID-19. La sensación de construcción debido al COVID-19 provoca síntomas depresivos. El COVID-19 causa pérdida de interacción interpersonal y aislamiento, por lo que puede provocar estado depresivo. Las personas pierden sus trabajos, se encuentran en problemas económicos y muestran síntomas depresivos. El trabajo
remoto aumenta y disminuye más la frontera entre el trabajo y la vida privada. Eso puede empeorar los síntomas en pacientes con ADHD. Se imparten clases online y los estudiantes no pueden interactuar entre sí y se deprimen. Un paciente no puede regresar a su país de origen y lo afecta mentalmente. Siguiente, por favor. Situación de la mental sobre la infección por el COVID-19 en Japón. Preocupación por no saber cómo se extenderá el COVID-19 en el futuro o ansiedad por no saber cuándo y dónde puede infectarse. Dificultad para obtener información sobre el COVID-19. Ansiedad por no poder hacerse una prueba de PCR, incluso si hay síntomas. Ansiedad financiera por poder su lugar de trabajo temporal. Personalidad que requiere autocontrol e incluso si se levantan las restricciones. Siguiente, por favor. Los estudiantes internacionales tienen el estrés de no poder tener una relación directa debido a la situación de la clase online y limitación de para aliviar el estrés. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Medidas contra el COVID-19 en Japón. Propuesto del gobierno japonés. Evitar contactos cercanos. No reunirse en un solo lugar con muchas personas. Distancia social. Mejorar la ventilación de la habitación. Usar una mascarilla. Lavarse las manos, hacer carreras. Incrementar el trabajo remoto en la empresa. Aumentar la interacción interpersonal usando Internet, por ejemplo, fiesta online. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Abe. Sí. A continuación, como estamos cortos de tiempo, querríamos continuar con la siguiente ponente, Elisa Iwake, que es una psicóloga brasilera. Adelante, Elisa. Hola, hola, mucho gusto, buenas noches. Soy Elisa Iwake, psicóloga y brasileña. Un poco sobre mí, mis padres son japoneses y que migraron para Brasil, donde yo nací y viví hasta el término de mis estudios de la universidad, y luego yo hice mi migración hasta Japón y ahora vivo en Japón hace más o menos 25 años. Entonces hoy voy a hablar un poco sobre cómo nuestra comunidad brasileña en Japón ¿qué hizo? Un poco, ¿no? Un poco de nuestras acciones bajo la pandemia del COVID-19. La siguiente, por favor, Nélida.
Gracias. Bom, este é o número, não, de estrangeiros em Japão, que o Dr. Abe já ha hablado, bajou um pouco, pero ha aumentado novamente em 2019. Próximo, por favor. Uhum. Este é sobre os 5 países, não, que com maior número de residentes estrangeiros em Japão. Nós outros, Brasil, é este azul claro. Em 2008, nós éramos a segunda maior população de estrangeiros em Japão, mas agora estamos em quinto lugar, com quase 212 mil brasileiros residentes em Japão. Próximo, por favor. Uhum. Desculpa, Nelda. Puedes clicar algunas veces, quizás las setas aparezcan más. Ok, gracias. Ok, gracias. Entonces, me gustaría de mostrar algunas fotos para dar una idea de cómo viven los brasileños en Japón. La mayoría de los brasileños hacen trabajos y en situaciones donde las personas locales evitan hacerlos, como fábricas, construcción pesada, agricultura, atención de ancianos en residencias de ancianos, haciendo largas horas de trabajo durante noche y día. Próximo, por favor. Sim. Aqui são anúncios de emprego em revistas elaboradas pela própria comunidade. Os brasileiros vivem concentrados em algumas cidades onde se encontram as fábricas e lugares de emprego para estrangeiros. A maioria dos contratos laborais são temporais e muitas vezes a vivienda está vinculada ao trabalho, como o alojamento. A mobilidade dentro de Japão também é muito comum devido à rescisão do contrato e da búsqueda por uma melhor remuneração, levando a situações amplamente conhecidas como separação familiar e suas consequências para os niños, os constantes cambios escolares, frágeis vínculos sociais, etc. Próximo, por favor. Okay. Este também, um pouco mais um. Ok, gracias. En estas ciudades donde se concentran el trabajo, se ha construido pequeños Brasil, con mercados, escuelas brasileñas, discos, restaurantes, etc. Y también hay un esfuerzo por parte de la comunidad brasileña y local para el intercambio y para la convivencia. El próximo, por favor. Sim, esse também, desculpa. Mais. Mais um. Ok. Ok, graças. Sim. Então, em 2021, haremos 30 anos desde o início da migração em grande escala desde Brasil a Japão. Como a maioria dos migrantes muitos chegaram a Japão aún jóvenes, passaram por eventos da vida e agora muitos chegam à idade em que não encontram mais trabalho, seus filhos se independizaram e necessitam lidar com o envelhecimento lejos de sua pátria e muitas vezes solos. Próximo, por favor. Também, nesses quase 30 anos de história, se han desenvolvido muitas ações da sociedade civil, e uma delas quais é a organização não governamental ABC Japão. A ABC Japão é uma organização que é presidida por uma brasileira que vino a Japão no início do movimento migratório e realiza várias atividades para famílias migrantes, principalmente brasileiros, mas também há pessoas de habla hispana, chino, filipino, nepali, etc. O ABC Japão oferece classes de reforço de japonês e outras matérias para os filhos estudantes de secundária que desejam ingressar na educação superior. Classes de japonês para os recém-chegados a Japão para entrar na escola secundária. Oferece cursos de preparação para provas nacionais em algumas profissões e também classes de português como língua de herência. Também há outras atividades de participação e intercâmbio social. Este ano, se iniciou programa para adolescentes e jovens para apoiar e fomentar a profissionalização. E este ano também começou o serviço de apoio psicológico. Próximo, por favor. Sim. Então, algumas ações realizadas em meio à pandemia do COVID-19.
A la diferencia de las escuelas públicas japonesas, hubo una rápida adaptación a las clases online, ya el comienzo del año escolar, que es en abril. Con la reducción de las horas de trabajo y el aumento de desempleo, muchas familias han experimentado dificultades, principalmente en torno de los meses de mayo, junio, julio. Así, organizó-se una network de ONGs para recolectar alimentos y junto con el apoyo de los consulados brasileños, se distribuyeron canastas básicas de alimentos. Também, os cursos e charlas foram realizados de forma remota e houve a participação não só das pessoas que residem cerca da oficina, mas também de todo o país. Próximo, por favor. Sim. Me gostaria de apresentar um pouco o serviço de assistência psicológica. Esse serviço, a princípio, iniciaríamos em la oficina, pero lo transformamos logo ao início para online. Este cambio foi muito positivo enquanto o alcance das pessoas, não somente podemos alcançar pessoas não somente de cerca da sede da oficina, pero também de todo o país. E por la hora também há facilitado a participação de muitas pessoas. Foram realizados alguns encontros online, grupos terapêuticos temáticos, de los quais me gostaria de destacar o grupo Irashai, que é Bem-vinda em japonês. Este grupo é para aqueles que vivem menos de um ano em Japão. Este grupo tem por finalidade compartilhar a experiência de recém-chegada em Japão para a elaboração do estresse e duelo migratório e dar suporte para a estada em Japão. O plano era de fazer encontros quinzenais e depois mensuais, pero em meio da pandemia, começamos as atividades de modo urgente, pois para as pessoas, o plano de começar a trabalhar pronto, luego poner os niños em las escolas, não se levaram a cabo. Também, a diminuição de los ingressos familiares, a inseguridade sobre o futuro e a preocupação de infecção pelo COVID-19, o confinamento por mais de um mês em casas muito pequenas acá em Japão, estavam sendo um momento de muito estresse e alguns mostravam crises emocionais. Assim, decidimos em pensar temprano e de modo intensivo. O grupo foi um espaço para compartilhar emoções, sentimentos de apoio mútuo, onde cada integrante pudo exponer e ser escutados em suas dificuldades, tanto da própria migração como deste momento vivido da pandemia. A atividade começou em abril e foi hasta fim de julho. Em el slide está maio, pero foi hasta fim de julho. E, ao fim, em las últimas reuniões, as pessoas que participaram já estavam começando a trabalhar, seus niños já haviam regressado à escola e então começaram a viver a vida em Japão com uns meses de retraso, pero de maneira mais segura e firme. Há outro grupo, o grupo Bate-Papo, que é como charlar em português. Foi um grupo para falar sobre a pandemia, que foi realizado juntamente com outra psicóloga brasileira, e de emergência, para os que sentiam a dificuldade de enfrentar o momento atual. Foi um momento de compartilhar temas como o medo, a vigilância social, o uso de máscara, o juzgar as pessoas, o mal-estar diante da presença do outro quando estamos cerca, a falta do contato físico, o confinamento, os cambios internos que experimentavam e os cambios em suas vidas. Outro grupo que realizamos foi, que aún está em andamento, é de líderes comunitários. E o propósito deste grupo é compartilhar este momento e também desenvolver um autoconhecimento para facilitar o empoderamento de quem os buscam para obter algum tipo de ajuda. Hicimos também workshops remoto e presencial para intérpretes e professores, com o objetivo de conhecer o tema de saúde mental dos migrantes e sensibilizá-los sobre o estresse e duelo migratório. Próximo, por favor. Ok.
Entonces, este slide presenta algunas otras actividades que fueron hechas por vía remota, que algunas fueron muy bien recibidas, tanto por los usuarios como pelo staff, pero otras nos dejaron algunas tareas a serem trabajadas. El grupo creativo en lo cual hacemos actividades de soporte para VIH y SIDA, las actividades de interpretación hospitalar se pasaron totalmente al teléfono y online. Para los que estaban en seguimiento, la transición fue tranquila, pero para las personas por primera vez, cuando aún no se había hecho el vínculo relacional, dejó cierta inseguridad y no sabemos cómo quedará de agora en adelante. En LAL, que es una línea anónima por teléfono fijo de prevención de suicidio en portugués y español, fue un poco más difícil, pues la línea quedó cerrada por 2 meses por decisión de la fundación a cual pertenecemos. La decisión de cerrar foi por la edad avançada dos voluntários e o tempo que se leva dentro de los transportes públicos, entre outros motivos. Después de la reapertura de la línea, que fue en junio, hemos notado un aumento de las llamadas de personas con necesidades básicas como comida y hogar, pérdida de trabajo, violencia doméstica y suicidio, confirmando la tendencia mundial de las dificultades y consecuencias del desempleo, confinamiento de toda la familia bajo el mismo teto y del isolamiento social. Para finalizar, a pandemia nos trajo um momento de reflexão e transformação. E neste momento ha sido de grandes dificuldades, mas também a tecnologia ha sido uma grande aliada. Também com a pouca presença do governo central de Japão, fomos testigos de muita ajuda mútua, nascendo da própria comunidade migrante e com a sociedade civil japonesa. E também a involucração dos consulados foi clave para o suporte neste momento conturbado. Aquí nos quedamos con la tarea de trabajar las consecuencias a medio y a largo plazo de esta pandemia, asegurar la continuidad de los servicios en caso de una segunda o tercera ola de pandemia y el alargamiento de esta situación actual. Muchas gracias. Elisa, muchas gracias por tu presentación. Ahora, siguientemente, estamos haciéndolo. Ahora, Miguel lo harás sin la pantalla, ¿no? Adelante. Hola, buenas Adelante. noches. De Japón, Miguel González Olivos. Así rápidamente, por el tiempo. Yo estoy terminando un doctorado con una investigación ahora sobre dolor, enfermedad y muerte en los residentes latinoamericanos en Japón. Vengo trabajando, bueno, viviendo primero en Japón ya 30 años y soy pedagogo también para poder practicar lo que siempre nosotros hemos tenido para poder a los latinoamericanos educarlos y formarlos con un tema más de valores educativos, porque aquí prácticamente han dejado de lado, ¿no?, de estudiar. Con relación al coronavirus, que bueno, nos ha sorprendido a todos, ya lo sabemos a nivel mundial, con el tema que tengo sobre dolor, enfermedad y muerte de los residentes latinoamericanos en Japón, lo que ha sucedido es que nos ha sorprendido porque no somos un país como peruano que soy, y hablo en base a los peruanos aquí en Japón, que somos un aproximado de 60.000 peruanos aquí ya residiendo. El problema de los peruanos que nunca hemos tenido conocimiento y quizás una preocupación o dedicación sobre las consecuencias que podrían atraer una pandemia, ¿no? Y lo hice en comparación con lo de Japón, porque Japón sí es un país que se ha preparado ante situaciones catastróficas como esta también, ¿no? Porque Japón experimentó, pues, ¿no?, guerras mundiales, ha tenido también, pandemias, ha tenido también contaminaciones nucleares y han tenido muertes masivas, ¿no? Entonces saben en qué consecuencias
van a llegar si es que no se prepara un sistema de ayuda y de prevención. De Japón lo tiene. Nosotros los peruanos en realidad no lo tenemos y nos ha sorprendido totalmente, por la cual, partiendo de este concepto, nosotros en referencia a los peruanos estamos pasando una nueva crisis emocional. El trabajo que venimos haciendo con los latinoamericanos es el trabajo que nosotros salimos a buscar a las personas que se encuentran en situaciones conflictivas. Nuestra forma de trabajar con la logoterapia es estar con ellos. En realidad nosotros practicamos el cara a cara. Vamos y lo buscamos y parece ser un poco lento, pero logramos de que la persona de alguna manera tome un interés de que existe una persona que se preocupa. Sabemos que una cuestión de presupuesto no es tan buena, porque a veces nosotros mismos atribuimos con los gastos. Pero es para nosotros una mejor opción de ir a buscar a la persona en situaciones difíciles. En este caso, con el coronavirus, la gente ha tomado ya actitudes muy difíciles para poder nosotros seguir contactando con ellos, porque aparecieron, como yo dentro de mi investigación he considerado que han aparecido un nuevo dolor, se le puede llamar así, por ejemplo, no habíamos experimentado un dolor sobre la ausencia de nuestros seres queridos, que de la noche a la mañana nos enteramos que han fallecido por una situación de un corona, entre comillas, o verdadero, o por este tipo de pandemia que nos acontece. Entonces, la gente, nosotros hemos experimentado, hemos vivenciado un dolor en donde nos hace impotentes estar cerca de ese familiar que se acaba de ir, un ser querido. Y la gente, a partir de ese dolor de ausencia, porque no podemos estar con ese familiar por la costumbre que tenemos de despedir al ser querido, y que en el mismo país también no se ha podido quizás hacer esa ceremonia de un velatorio, de despedirse, como estamos acostumbrados, ha impactado totalmente a la comunidad. Bueno, en este caso estoy hablando del tema con los peruanos, y los peruanos han reaccionado de una forma muy depresiva y alarmante, porque todo es una lamentación de lo que está sucediendo. Se han encerrado por el temor a causa de estas apariciones de muertes imprevistas o por este corona. Las personas se han encerrado con el miedo de que también puedan tener ese contagio, a pesar de que no se informan mucho y no se comunican con la gente por motivos del temor. Lamentablemente, el encierro es porque existe lo que tenemos, los medios de comunicación, y en los medios de comunicación que a la vez nos malinforman y nos crean el pánico para que nosotros no podamos de alguna manera saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Creo que tampoco los mismos médicos científicos no lo saben exactamente qué es lo que está sucediendo y qué tipo de virus nos está atacando. Lo único que nos queda es seguir adelante, seguir estando atento a esta situación dolorosa. Han aparecido muchas formas de males mentales, de males físicos, y tenemos mucho trabajo que hacer. Para Japón, para los peruanos, es la primera experiencia que los ha sorprendido, los ha agarrado de forma incómoda, porque el gobierno, como lo dijo el doctor Abe, el gobierno en realidad a los extranjeros casi no nos ha apoyado directamente por el problema del idioma, por el problema del tiempo y por la imprevisión. Creo que este año, para esta segunda ola que supuestamente ya está apareciendo, ya las cosas se están organizando mejor.
Y además también debo recalcar de que los profesionales, que somos pocos en Japón, que deberían ser muchos, que deberían dar la mano, apoyarse, integrarse para poder trabajar mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, me siento bien ahora que he descubierto prácticamente en el camino que hay personas que están trabajando por las comunidades latinoamericanas, pero cada uno por un lado, ¿no? Deberíamos integrarnos. También quiero decir de que en esto de los latinoamericanos, bueno, en el caso de los peruanos, no se ha acontecido legalmente a través del consulado ninguna muerte específicamente, ¿no? No se ha, sí han habido contagiados, sí hay contagiados, que son mínimos, pero por suerte, gracias a Dios, que todavía no se ha podido algunos no recuperar, pero no hay un índice de fallecidos, ¿no? Todavía no. Bueno, y lo positivo de esta pandemia, de alguna manera, a nosotros nos ha ayudado a una preparación ante esta nueva pandemia universal, ¿no? Que ya vamos a estar más prevenidos, que ya estamos ya en conocimiento de hacer siempre algo nuevo para mejorar. Justamente una de las formas, la integración, integrarnos, ¿no? Y después también nos ha ayudado también de alguna forma el reencuentro con nuestra propia familia aquí en Japón mismo, ¿no? Entonces, también la valoración de la parte material espiritual, ¿no? De las pocas cosas materiales que tenemos, hemos comenzado a valorar, comenzado a valorar el dinero que ganamos en el trabajo, hemos comenzado a valorar la propiedad que quizás hemos obtenido, a valorar la misma ropa, diferenciar los niveles, hemos aprendido a valorar la parte espiritual, y la comprensión con los propios hijos, estar un rato con ellos, más seguido, estar dedicados al trabajo. Y hemos también aprendido a que sí debemos de cuidar nuestra salud física y preocuparnos por nuestra salud mental. Debemos darle más importancia, ¿no? Espero que para la próxima podamos tener una reunión entre los que nosotros los que vivimos en Japón y podamos iniciar un proceso o proyectos de ayuda y de servicio como debería de ser. Yo estoy dirigiendo una NPO aquí en Kawasaki, Kanagawa-ken. Soy, bueno, el que trata de motivar siempre para la comunidad latinoamericana en el tema de salud y creamos una pequeña escuela de salud emocional que estamos trabajándolo y también espero el apoyo de todo el grupo nuevo que ahora me gustaría participar con ellos y estar con ellos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y continuamos. Muchas gracias, Miguel. Entonces, antes de recibir las preguntas de cada uno, me gustaría también hacer una presentación. Entonces, tengo que volar. En mi caso, me gustaría presentar sobre el caso de los niños, la socialización y refuerzo de la lengua materna a niños hispanohablantes en Japón. Uso del Zoom ante el COVID-19. Yendo a los hispanohablantes en el 2019, latinoamericanos, hay un total de 72.000 personas. Y yendo a los que tienen menos de 20 años, más o menos un 20% tienen menos de 20 años. Entonces es una población bastante grande. Viendo aquí la división, vemos que sí se debe apoyar a los niños.
La necesidad de apoyo a la segunda generación de migrantes, porque empieza la dificultad de comunicación entre padres e hijos migrantes. Los niños ya empiezan a hablar más el japonés y se olvidan el español. Después, problemas de identidad en la segunda generación. Rendimiento escolar bajo, conduciendo a un reducido avanzar a la secundaria superior, ¿no? Mientras que en la secundaria inferior es 93.4, en la secundaria superior es al 57.9. Después, la necesidad de reforzar la lengua materna está basada en la teoría de Jim Cummings sobre la competencia subyacente común. Es decir, que las lenguas que difieren en la superficie, debajo funciona un sistema cognitivo común. Y entonces es por eso la necesidad de realizar un apoyo en la lengua materna. Los objetivos iniciales de la actividad de extensión comunitaria Outreach, antes de que la pandemia empezara, hicimos el apoyo continuado de socialización y refuerzo de la lengua materna a niños de la primaria en regiones con comunidades hispanohablantes. Y el apoyo a los padres a través de sesiones de escuela de padres. Es una actividad conjunta entre latinoamericanos y japoneses para establecer un equipo de cooperación. Los miembros del grupo de apoyo para la administración y contacto con las familias por miembros de la comunidad hispanohablante. Los profesores en la mayoría peruanos, los profesores de español. Después, los psicólogos japoneses con experiencia de esta actividad en el pasado. Porque antes también hicimos este grupo de niños. Después, universitarios japoneses de psicología. La psicóloga bilingüe que soy yo, para hacer las comunicaciones y la coordinación. Y esta es una actividad patrocinada por la Universidad Meiji Gakuin, la Asociación Internacional de la Ciudad, el SOS de la Iglesia Católica de la Prefectura. La actividad presencial original era una actividad mensual por 2 horas en salas de la municipalidad, dirigida a niños de 4 a 10 años y a sus padres. La socialización a través de juegos grupales a cargo de los estudiantes de psicología y los psicólogos. Luego, en cuanto al español, es una actividad de cuentacuentos y canciones en español a cargo de los profesores hispanoparlantes. Y bueno, la escuela de padres en español. Y después, algo que era muy importante fue también la reunión posterior entre los miembros hispanohablantes y japoneses. Cambios ante el COVID-19. Bueno, pues paramos la actividad en marzo debido al COVID-19. Pero se consideró de reanudar la actividad de manera virtual en vista de la edad estábamos pensando si realmente los niños podrán adaptarse a esta nueva forma de apoyo. Pero pensamos que la importancia de la continuidad de la actividad que se empezó en vista de que hubieron cambios positivos en los niños a través de las actividades presenciales. Eran niños pequeños, pero poco a poco se estaban ayudando y había más comunicación. Entonces empezamos una tentativa de prueba y error con actividades virtuales a través del Zoom. A través de la primera sesión se optó por los siguientes cambios. Los niños se aburren rápido, entonces fueron sesiones compactas centradas en los niños. Las sesiones para padres se postergaron
Ahora no estamos haciendo, como hay tan solo un celular, o sino una, ah, una computadora, no se podía hacer para los padres. Después, el uso de medios visuales a través de screen sharing. Y video tan solo los niños. Bueno, pues en el caso de los videos, tan solo salían los niños y el encargado de la actividad para evitar las distracciones visuales. Una muestra de las sesiones. Esto, watashi wa dasu desho, que quiere decir, ¿quién soy yo? Se hacían adivinanzas con siluetas de los animales y los niños contestaban, ¿no? Después también un intercambio de culturas. Esto muestra la Yunza, que es una festividad peruana. Después estábamos hablando sobre las diversas profesiones y oficios. Esto mostraban de quién es este uniforme y los niños tenían que adivinar de qué se trataba. Esto es en japonés, por los psicólogos. En el caso de español, ya todos se hablan español y todos tienen diferentes gorros. Los gorros lo tenían que hacer los padres en papel para los niños. Entonces, por un lado era la parte virtual y la otra parte, la parte real, porque los niños se tenían que poner los gorros que los padres habían hecho. Esto es otra muestra de esas sesiones. Canción en japonés para lavarse la mano, ¿no? Y la otra, la misma canción en español. Medidas que se tomaron durante las sesiones virtuales. Era importante dirigirse a cada niño por su nombre en toda actividad. Era muy importante de que cada niño sepa que se le estaba dirigiendo a él. Medidas también para que el niño pueda hablar, responder a lo que se le pregunta. Después, uso de medios virtuales y reales como un regalo. Los virtuales eran pues lo que se veía ahí. Y los reales como un regalo que se envió a cada niño en la vacación de verano para la Yunza. En la Yunza, cuando se cae el árbol, los niños o los adultos también recogen los regalos. Entonces, pues los niños pues recibían el regalo por parte de, que el papá lo había tenido ocultado. El apoyo activo de los padres para esconder el regalo y entregarle en un momento preciso. Elaborar con papel el gorro de la profesión u oficio que desea ser servido. Entonces, había una cooperación entre padres y nosotros. Resultados. Los niños reaccionaron positivamente a las sesiones de Zoom, involucrándose en la interacción con la persona que presenta. A medida que se fueron acostumbrando, están respondiendo activamente, pidiendo a los padres para participar en la siguiente sesión. Son sesiones mensuales, una vez por mes, pero decían, ¿cuándo es la siguiente vez? Entonces mostrando que está muy interesante. Y cuando los padres entran un poquito tarde, los niños están enojados. Y los niños responden tanto en español como en japonés. Por el momento, el intercambio es diádico entre el niño y el adulto que presenta. Y una combinación de objetos reales y los virtuales es el balanceado. No tan solo lo virtual, sino también parece que algo de objetos reales es importante. Conclusiones. La actividad de socialización y refuerzo de la lengua materna a niños pequeños a través de medios virtuales tiene resultados positivos. A medida que se acostumbran, aprenden a interactuar con la persona a través de la pantalla. Los niños responden a ambos idiomas y observan a otros niños que también lo hacen. Hay limitaciones de que en casa es tan solo un niño que participa y hay dificultades cuando hay hermanos. La interacción todavía no es entre niños, sino entre los adultos, al lado de la pantalla.
pero todavía no hay una relación triada. A través del medio virtual pueden participar niños que viven muy lejos, abriendo las posibilidades de contacto con regiones lejanas. El obstáculo mayor al principio fueron las dificultades técnicas para entrar y conectarse al Room, conectarse con el audio o con el video. Y se necesitará elaborar una guía para el futuro, como los que vivieron aquí. Las sesiones dependen del tiempo y voluntad de los padres para dar esa oportunidad a los niños. De todas maneras, este método virtual permitió la continuación de las actividades y es una prueba de resiliencia que transmitimos a la siguiente generación. Las reuniones posteriores entre hispanohablantes y japoneses están siendo muy positivas para establecer comunicaciones biculturales. Muchas gracias por la atención y es necesario mostrar resiliencia a la siguiente generación. Gracias. Bueno, yo acabé mi presentación y estamos recibiendo preguntas. Por favor, doctor Abe, lea las preguntas que le han venido, o también Elisa o Miguel también, para ver qué se puede contestar. ¿Podría empezar entonces, Nélida? Seguro, seguro, sí. adelante. Hay una pregunta sobre el número de suicidios, ¿no? En Japón, entre los extranjeros, pero no sé si, doctora Abia, tendría el número, ¿no? Nosotros, en general, por ejemplo, de Brasil, no hay un número oficial, ¿no? Hay en Japón, pero que yo sepa, aún no hace la diferencia entre la nacionalidad, ¿no? De las personas que se suicidan, ¿no? Entonces, aún no tenemos una idea muy clara, pero sí, alguns dados, ¿no? Indicam que es quase igual al de Brasil mismo, un poco mayor en Japón, ¿no? Después, sí. ¿Cuáles son las habilidades para habilidades psicológicas, ¿no? Para considerar as fundamentais eu penso que é para os migrantes acá em Japão, ¿no? Em caso de Brasil, eu penso que por lo menos para as pessoas que vêm a nossa ONG, seria o conhecimento, a sensibilidade cultural de ambos os países, ¿no? De tanto de Brasil como de Japão, e saber com um conhecimento sobre como as pessoas vivem acá em Japão em geral, e em meu caso específico, como sou bilíngue, não? Então, isto ajuda um pouco, não? Porque os niños, como Nélida falou, os niños que vieram a Japão muito jovens, né? Muito pequenos, ou que nasceram em Japão, pero seus padres são brasileiros, a língua queda japonês e português em casa, não? Então, a vezes é necessário saber as duas línguas para ver, para fazer, não? As intervenções. Eu penso que... e uma pergunta sobre a ONG que temos. Sim, temos a ABC Japá, tem auspícios, não, de vários sítios por projetos que hacemos, principalmente nacionais de Japão. Aún não temos muitas instituições internacionais, não? Independentes, se para recém-chegados ou para pessoas já com mais tempo de Japão. Okay? Sí. Adelante, después, otras preguntas. A mí también después me gustaría contestar. Yo quería solamente, perdón, era conmigo. Adelante. Una pregunta sobre las escuelas de salud emocional. Nosotros creamos una escuela de salud emocional con el fin de invitar a los extranjeros con el objetivo principal de que la mayoría no tiene esa experiencia de tener más acercamiento y darle importancia a su salud emocional o espiritual
para que se pueda desenvolver mejor. El año pasado recién empezamos con esta escuela emocional, justamente con la doctora Nancy Vizcano, y pudimos establecer, gracias a los contactos o pocos contactos que llegamos a hacer, iniciamos 10 talleres de vivir con alegría, y por primera vez juntamos, que para nosotros fue un meritorio, un promedio de 15 personas. En ese taller también presencial, el año pasado lo hicimos presencial, 10 semanas, ¿no? Y el motivo fundamental es justamente esto, ¿no? De que la gente entienda de que es muy importante atender su salud emocional, porque con esto se podrían desenvolver mejor en su vida diaria, y también podrían, es lógico que podrían tener una mejor relación y comunicación con sus propios familiares y con los vecinos y alrededor, ¿no? Y aparte no se pueden, no se pueden estar aislando de los demás, porque somos seres sociales que tenemos que estar comunicándonos. Entonces logramos el taller de 10 sesiones, Vivir con Alegría, que estamos seguros de que les ha ayudado mucho a estas personas, que de alguna manera también ellos se están haciendo pasantes para que puedan aportar a su comunidad, a su grupo de familia. Más o menos esa es la respuesta de la pregunta. Gracias. Gracias. Doctor Abe, ¿querría responder a alguna pregunta? Sí. Suicidio el más importante en Japón. Hasta desde hasta 20 años, 15 años, número de suicidio era 30,000, más de 30,000 personas cada año. Pero recientemente, durante 10 años, número de suicidios es más o menos 22 personas en Japón cada año. Pero por coronavirus, agosto, septiembre, se dice que más o menos 30% suicidio más. Pero en detalle todavía no sale en el gobierno japonés. ¿Ok? Gracias, doctor Abe. Me gustaría responder dos preguntas. Una es sobre, ¿cómo es el trato? Claro que a los turistas, bueno, el trato es mucho mejor, ¿no? Y en el caso de los latinoamericanos, como los que han venido son para trabajos blue collar, el tratamiento es más difícil. Y, digamos, los niños no nos dicen que han recibido hostigamiento, pero he escuchado que muchos profesores que apoyan a los niños en la lengua hablan que los niños han sido hostigados en la escuela. Entonces sí debe haber un porcentaje de hostigamiento por ser extranjeros. Otra cosa, ahora con lo del Zoom, hacer un apoyo hasta internacional se podría, tan solo como en este caso la diferencia de horas y cómo los niños reaccionarían a eso, ¿no?
Pero, digamos, digamos la vez pasada, niños de lugares bastante lejanos participaron. Gracias. ¿Sí? Sí, pero en herida, yo creo que online tiene positivo y negativo. O online negativo, o las personas menos intercambio con otras personas. Por eso, si continúas utilizando online, nuestro corazón poco a poco quemado o destruido. Por eso depende de utilizar online, ¿no? En ese sentido, totalmente de acuerdo. Es tan solo una alternativa en estos momentos. La otra vez vi en la televisión sobre niños pequeños de 3 años, ¿no? En la guardería. Y los profesores tenían que utilizar los barbijos, las máscaras. Y dice que los niños no se acercaban mucho a las profesoras. Y recién cuando cambiaron a otro tipo de máscaras, donde se le veía la cara, el rostro, se pudieron acercar más. También yo creo que estamos experimentando lo mismo. Cuando enseñamos en la universidad y no vemos a nadie, es horrible no estar hablando delante de nadie, ¿no? Entonces, realmente lo virtual es tan solo por un tiempo. Gracias. ¿Más preguntas? Nélida, es Liliana, Sí. si quieres, hemos estado recolectando algunas de las preguntas. ¿Quieres que lea algunas que llegaron? Dicen, Seguro. ¿cuáles son las áreas en que los migrantes hispanoparlantes trabajan en su mayoría? ¿Existen diferencias salariales entre los mismos trabajos para nativos e inmigrantes? Los trabajos con los hispanohablantes son casi lo mismo que los brasileros. Están en casi lo mismo. Tal vez los brasileños, por el número más grande, porque están más organizados, tengan más posibilidades. Y muchas veces el salario es más bajo, porque tienen que trabajar bajo contratos. Y también son los primeros en que son cortados. Y no hay seguridad social, ¿no? Eso. Ujú. Porque son contratos indirectos. Si pierden un trabajo, también pierden el lugar donde estaban viviendo. Por el momento, las personas que estoy viendo, algunos meses han tenido menos horas de trabajo, pero no he visto mucho que hayan perdido el trabajo. Pero yo creo que tal vez eso no se sabe todavía. Porque hubo quizás un deslocamiento de la mano del trabajo, ¿no? Como son por contratos, entonces contratan por línea de fábrica, ¿no? Contratan grupos. Entonces, si esta producción de una fábrica cae, este grupo va a otro sitio donde la producción, por ejemplo, de otro producto, ¿no? Sube, ¿no? Entonces, por eso hubo un deslocamiento de personal, ¿no? Más o menos esto que quizás esté acontecendo. Por un tiempo, un mes más o menos, quedaron sin, pero luego encontraron la otra fábrica donde ir, ¿no? Sí. Sí. Adelante, sí. No, sí, ya terminó porque hay otra pregunta para la doctora Iwaki. Sí, adelante.
Sí, doctora Iwaki, preguntan acá que si sabe de la práctica de doloquio ante el aislamiento. Não, particularmente, eu não saberia dizer se Nelly da doutora Abby sabe de algo. Es el, ¿qué dije? ¿No te escuché bien? ¿Está en el Dicen- chat? Sí, Dice la doloquio, práctica sí. de doloquio. Perdonen, Doloquio mi es- falta de conocimiento. Sim, ¿Qué es doloquio? que eu estava imaginando pensar ali, o pensamento livre, que seria? ¿Sí? No lo explica bien la persona que Uhum. escribió acá. ¿Podríamos Sim, é saber por un poquito aí, más? sim. Sim, parece que é mais ou menos de pensamento livre. Sim, não sei, eu não trabalho com, né? É mais, por exemplo, a linha de Carl Rogers, não? Outras linhas, não? Pero, desculpe, não. Podríamos saber quién hizo la pregunta y si es que pudiese saber más sobre el doloquio, porque se tiene que trabajar, si es que algo con el dolor, se tiene que trabajar mucho con las pérdidas. Hay tantas pérdidas. El duelo y las pérdidas. Eso sí hay. Es bien natural que haya mucha depresión, como el doctor Abel lo dice. Hay realmente una gran población que tiene depresión como diagnosis. Hay una pregunta sobre no hay coaliciones o colaboraciones entre las comunidades. Parlamentes. Parlantes. Sí, pero yo creo que algunos latinoamericanos, por ejemplo, peruanos o brasileños o otros países, algunos pacientes están aislados, ¿no? Y no tiene amigos, no tiene vecinos. Ellos, algunos sufren también el estado de depresión, ¿no? Pero sí, por eso algunos pacientes visitan nuestra clínica multicultural en Tokio, pero aparte de Tokio, por ejemplo en Nagoya, Osaka y otro sitio, no hay clínica multicultural. Por eso, aunque algunas personas están aisladas, es muy difícil buscar, ¿no? Y aunque sí alguien está aislado, no sé, no puede ir a la clínica o a la consultorio, ¿no? Consultorio. Yes. Querría contestar una pregunta sobre la depresión y si es que se la ve en los niños. Bueno, primero, la del doloquio. Parece que es una terapia grupal de expatriados, ¿no? Hispanos. Eso no lo hacemos aquí, ¿ya? Bueno, después, si es que hay depresión en los niños. Una de las cosas es que todavía hay esa separación con los niños. Vienen primero los papás al Japón, se quedan con los niños
en sus países y después de varios años los traen aquí. Entonces, por un lado hay la pérdida de los amigos ahí y también es difícil, por más que sean los padres, no hay mucha comunicación. Entonces, en muchos casos hay depresión, yo veo que hay depresión. Y también otra cosa es cuando ha habido, todavía es bien interesante, la otra vez escribí un artículo sobre, ¿cómo se llama? De que los padres no deberían utilizar la violencia física para castigarlos, ¿no? Y mucha gente reaccionó para decir, entonces, ¿cómo los vamos a disciplinar? Entonces, hay algunas veces casos de castigo físico demasiado duro y que eso afecta a los niños. Estoy viendo también esto. Gracias. Sí. Después, ¿alguna otra pregunta? Pues yo creo, ¿Ya? disculpa si te parece, tal vez deberíamos aquí dar por terminado este panel. Sí. Vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos. Listo. Continuar con el panel de los Estados Unidos. Bien, Muchas gracias. porque los intérpretes van a hacer un cambio. Muchas gracias, Nelly. Felicitaciones a todos los panelistas de Japón. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Liliana y Anabela también por la traducción. Muchísimas gracias.